Bendiciones, amados del Señor. Dios bendiga grandemente, poderosamente su vida en esta mañana. Y hoy nos toca el libro de Hechos, el capítulo 8. Poder compartir eh, esta poderosa palabra del Señor cuando la iglesia es perseguida, cuando la iglesia es realmente sacudida, estremecida por la persecución que se estaba dando, y no solamente en aquel tiempo, sino hoy en día ya se da esta persecución a todos los creyentes. Dice en el libro de Hechos, el capítulo 1, verso 8, que pues recibirían poder, iban a recibir poder cuando el Espíritu Santo de Dios iba a venir sobre ellos. Iban a ser testigos, dice, en Judea, en Samaria, en todo lugar y hasta lo último de la tierra. Saulo era uno de los perseguidores, pero no era el único. Habían muchos que perseguían, muchos que ingresaban a las casas de los creyentes, de los hijos de Dios, y eran, dice, arrastrados y llevados a las cárceles, eran encarcelados a causa de su fe, a causa de que pues predicaban a Jesús, a causa de que predicaban el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense hoy en día, si entraran a casa, llevaran a tus hermanos, a tus hermanas, a tus padres, arrastras a la cárcel y los encarcelaran. Pues algo muy triste, algo muy, pero muy difícil de aceptar. Y era motivo hoy en día tal vez para decir, mejor yo me mantengo al margen, mejor yo no doy a conocer mi fe, no doy a conocer en quién creo. Pero todo lo contrario, era realmente algo que sucedía y está sucediendo, no en nuestra región, no en nuestro continente, pero sí en otros lugares. Persiguen, atacan, destruyen, asesinan y matan a los que profesan la fe de Jesucristo, aquellos que declaran el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto era tal vez una ocasión, un motivo para poder que los hijos de Dios puedan expandirse, puedan extender el Evangelio, puedan declarar el Evangelio donde ellos eran dispersados, dice la palabra. No ocurría esto por casualidad, sino que pues estaba todo plenamente planeado por el Señor. Porque ya les había dicho, ya les había anunciado en el capítulo 1 que ellos iban a ser testigos y iban a anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra. Pero no se esperaban que iba a ser por medio de una persecución, de un asedio, de un acecho de la gente que pues realmente se sentía atacada. No que defendían la obra de Dios, no que defendían a Dios, sino que ellos mismos se sentían atacados. Y es por eso que pues se sentían en la obligación, en que pues realmente estaban sirviendo al Señor de esta manera y atacaban a los creyentes. La predicación del Evangelio realmente llegó hasta Samaria. Llegó a la gente que pues realmente los judíos odiaban, no podían verlos, pero Dios permitió que se dé esta persecución para que en esta ocasión, en este capítulo 8, pueda llegar hasta las personas que ellos ni siquiera lo esperaban. Hay personas que tú no crees que puedan llegar a conocer a Dios, que puedan llegar a ser cambiadas por el poder de Dios, pero sí, realmente este Evangelio cambia y transforma aún las personas que uno ni siquiera se imagina que puedan ser cambiadas, pero el poder de Dios es mayor. Dice su palabra, así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad
y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande, haciéndose pasar por alguien importante. Pero cuando creyeron, dice Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe había ido a esta región a predicar la palabra del Señor y la gente se convertía, la gente se volvía a Dios, tanto hombres como mujeres. También creyó, dice Simón, este Simón que era pues un engañador, un usurpador, que quería hacerse pasar por otra persona. También se convirtió, se volvió al Señor. Pero viendo, dice, porque fueron y dijeron a otros dos apóstoles que fueran, a Pedro y a Juan, que fueran y fueran a compartir la palabra. Y fueron y les impusieron las manos. Y estos hombres recibieron, estas mujeres recibieron el bautismo del Espíritu Santo con la imposición de manos de Pedro y Juan. Así también lo recibían por la imposición de manos. Y al ver esto, Simón, este brujo, dijo, yo quiero ese poder, yo quiero comprarlo. Porque muchas veces creemos que las cosas de Dios se venden o se compran. No, ni se venden ni se compran, amado el Señor. No se hace eso. Simplemente dice la palabra de Dios que lo que hemos recibido por gracia, que lo que hemos recibido por regalo de Dios, que Dios un día nos cambió la vida tremendamente, grandemente, poderosamente, sobrenaturalmente, lo demos de igual forma, por gracia. Así como lo hemos recibido de regalo de Dios, nosotros también lo extendamos a la gente que anhela y desea. Y así fue como un etíope estuvo, dice, en su carruaje, leyendo el libro de Isaías, y Felipe fue llevado por el Espíritu de Dios a donde estaba este etíope, a predicarle la palabra del Señor. Pero este etíope realmente tenía un corazón dispuesto en las cosas de Dios, porque estaba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía, no comprendía lo que estaba leyendo, ni siquiera sabía de qué se estaba compartiendo en este libro, o de quién se estaba compartiendo, de quién se estaba predicando. Y Felipe toma esa misma porción de la palabra para poder decirle que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo puede dar vida eterna y que la gente se bautizaba, la gente venía a los pies de Dios, se arrepentía de sus pecados y se volvía de todo su corazón al Señor. Pero como hoy en día hay gente que no le interesa el Evangelio, no le interesan las cosas de Dios, pero hay gente que sí tiene un corazón dispuesto, un corazón preparado, como lo tenía este etíope. Y pues a esa gente se tiene que ir, a esa gente se tiene que predicar la palabra del Señor. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que estás leyendo? Y él le dijo, ¿cómo podré si no hay nadie que me explique? No hay nadie que me enseñe. Y le rogó a Felipe que se subiese a su carruaje y que le explicase. Y este Felipe le compartió el Evangelio. Y el etíope estaba muy contento, estaba feliz de haber escuchado el mensaje de salvación, el mensaje que da vida eterna por Jesucristo, por medio de nuestro Señor y Salvador, el único Señor. Dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde este momento de la Escritura, anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, que aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo me vuelva al Señor, que me convierta al Señor, que me arrepienta de mis pecados y me vuelva de todo mi corazón al Dios que me estás compartiendo, a Jesús que me estás compartiendo?
a ese Jesucristo que ha cambiado la vida de muchos y ha transformado la vida de muchos. Y es así que el eunuco se convierte al Señor, el Felipe vuelve y es llevado a otro lugar por el Espíritu Santo, sobrenaturalmente, poderosamente. Y muchas veces vamos a encontrarnos con personas que realmente tienen el deseo en su corazón de volverse al Señor. El deseo de su corazón de que pues Dios cambie su vida, de que Dios transforme su vida, de que Dios ya lo saque de lo mismo que está viviendo la persona y que realmente pueda haber un cambio en su vida, un sentido a su vida, un propósito a su vida. Y eso es lo que hace el Señor con la vida de las personas. Le da un sentido, le da un propósito. De verdad que la palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que puede cambiar y transformar la mente, el corazón, la atmósfera de una persona que está viviendo, que está pues sumergida en diversas situaciones que no lo llevan a ningún puerto seguro, sino que pues viven la vida como se les antoja. Pero esta palabra tiene el poder de cambiar. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la fe viene por el oír su palabra. Esta palabra es poderosa. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te prospere.